Bueno, le vamos a dar ahora la palabra a Javier Vidal. Javier es, además del subdirector de Fronteras, es quien durante los 2 periodos ha garantizado la continuidad de la política del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, para nosotros ha sido una alegría que el ministro lo haya nombrado para hacer la intervención. Gracias, Daniel. Tuvimos la oportunidad de trabajar 5 largos años con Daniel, y muchas de las cosas que vamos a expresar acá son producto compartido, básicamente. Buenas tardes a todos y a todas. Nosotros vamos a tratar de complementar lo que dijo el canciller en la medida que nuestras políticas, nuestras acciones estratégicas en la frontera las hemos tratado de llevar adelante de la manera más precisa posible. Y como decía el canciller, todo lo que teníamos que hacer en materia de los compromisos, en materia, digamos, de lo que es las responsabilidades institucionales, lo hemos cumplido, pero la frontera es como el tango, es decir, se precisan 2 para bailar, bailar el tango solo es muy aburrido, y trabajar solo en la frontera es inconducente. Por lo tanto, vamos a tratar de referirnos a la otra parte, es decir, a qué es lo que se hace con los vecinos, o por lo menos cuál es el sentido estratégico que nosotros hemos tratado de darle como un país pequeño, un país que está condicionado por 2 países con los que tenemos fronteras, que tienen fronteras muchísimo más extensas y muchísimo más complejas que las nuestras. Entonces, a veces la agenda de los comités de integración, por ejemplo, siempre queda relegada porque Argentina tiene más problemas en la frontera con Paraguay o en la frontera con Chile, o Brasil tiene más problemas en la frontera con Paraguay o con... Entonces, todo eso muchas veces a nosotros nos complica el desarrollo de una política efectiva por el hecho de que no contamos con la puntualidad del socio. En ese sentido, nosotros, como históricamente ha hecho Uruguay, va del bilateralismo al multilateralismo de manera oscilante, y nos hemos afincado en el Mercosur a partir de la creación del SGT-18 en un trabajo de hormiga que ha llevado 2 largos años y medio, tratando de llegar a un acuerdo que de alguna forma recorte el territorio de nuestras fronteras, o sea, con una carga institucional y normativa específica, que es lo que de alguna forma daría, digamos, respuesta a las demandas históricas que han venido planteando precisamente los organismos más horizontales, que son los comités de integración o los comités de frontera. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al acuerdo de localidades vinculadas, es decir, esto tiene una serie de inspiraciones que nosotros en 2 años y medio hemos ido ayornando, lo hemos ido cargando de contenidos nuevos, y lo dejamos prácticamente listo para ser aprobado en la próxima cumbre y internalizado por la vía que sea en algunos aspectos por los países. Localidades vinculadas, y acá vamos a discrepar con las colegas, o sea, porque para nosotros las ciudades gemelas no existen, ninguna ciudad es gemela de la otra. Toda ciudad tiene su propia identidad, su propia carga simbólico-histórica, y por lo tanto a veces cuando decimos gemela como que homogeneizamos de manera poco precisa, digamos, o poco halagüeño para las ciudades. ¿En qué parte, qué estrategia nos damos con este acuerdo? Básicamente acá lo que reconocemos es, un conjunto de acciones que son demandadas para realizar en conjunto, inspirado en parte por el sistema de consorcio que tiene Brasil, inspirado en parte por una serie de acuerdos que funcionan desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en Rivera Libramento hay un gabinete integrado, digamos, o sea, que permite la fijación de metas compartidas entre los gobiernos locales. Hay sistemas de comunicación que han garantizado que se den respuestas rápidas a algunos fenómenos, y los recientes fenómenos naturales vinculados básicamente al cambio climático han generado toda una serie de lecciones acumuladas en los sistemas de emergencia, donde se opera de manera conjunta frente a las situaciones dramáticas que viven las poblaciones, sobre todo ribereñas. Entonces, todo esto nos ha ido centrando en la persona que vive en la frontera, es decir, en el habitante de frontera. Es decir, este habitante que tiene la particularidad de
estar integrado en un circuito que no es el mismo que el resto del país. Entonces, lo que se pretende a través del acuerdo de localidades vinculadas es otorgar un conjunto de derechos y un conjunto de obligaciones, obviamente, al ciudadano, a la ciudadana que vive en la frontera. ¿Cómo opera esto? Y opera básicamente a través de que la persona sea identificada como ciudadano o como ciudadana fronteriza a través del documento especial fronterizo. Es decir, todos los países emitimos un documento que no es un documento muy popular, porque era un documento que si uno lo saca, digo, en el caso nuestro tenemos la tarjeta vecinal fronteriza con Argentina y el documento especial fronterizo con Brasil. Es un documento que lo emite la dirección, el Ministerio Interior, la Dirección Nacional de Migraciones, y que tenerlo o no tenerlo hoy, la verdad que no hace ninguna diferencia, sobre todo cuando, por ejemplo, en el caso de Brasil se aceleró mucho el proceso de residencia, entonces para el uruguayo o la uruguaya que vive en la frontera con Brasil es mucho más fácil iniciar un trámite de residencia y tener todos los derechos del residente que tener un documento que lo acredita como ciudadano o ciudadana de la frontera. Sin embargo, nosotros tomamos eso como el vehículo, el instrumento que individualiza, que identifica al habitante de la frontera. Y a ese habitante identificado como fronterizo, le empezamos a otorgar un conjunto de beneficios que se van a ir mezclando, los beneficios individuales, los derechos individuales con las potestades que se le da precisamente a los gobiernos locales para ejecutar acciones estratégicas en el desarrollo de la frontera. Y vamos a hacer una ligera enumeración de las cosas que pasarían a ser parte, digamos, de ese corpus de derecho que tiene el nuevo que tiene el ciudadano y la ciudadana frontera a partir de este acuerdo. Uno de ellos es consagrar definitivamente el derecho otorgado al trabajo, al estudio, es decir, que uno pueda libremente estudiar de un lado o del otro o trabajar de un lado o del otro y tener las homologaciones correspondientes o los derechos provisionales correspondientes en cada una de las actividades. Esto como básico, es decir, para terminar de una vez con todo el hecho de que si yo vivo en Salto y estudio en Concordia o al revés y tengo que legalizar, digo, o sea, no. Uno estudia como si fuera natural del otro país en el lugar donde pudo estudiar, y uno trabaja y realiza los aportes previsionales correspondientes en el lugar donde corresponda, siempre y cuando esté circunscripto en esta comunidad de ciudades que están vinculadas. O sea, que hay un listado, obviamente, que es el listado, digamos, donde se corresponden, donde se realizan los comités de integración, los comités de frontera, Salto Concordia, Paysandú Colón, es decir, entre los ciudadanos y las ciudadanas de estas localidades se ejercen estas potestades. Decíamos entonces el trabajo, la asistencia a establecimientos públicos de enseñanza, la atención sanitaria, en esto hemos avanzado bastante, en esto hay una ventaja operativa que es la interrelación permanente que tienen los centros sanitarios en la frontera, es decir, o sea, siempre se están apoyando uno con otros, y sobre todo a partir de lo que se llaman las enfermedades globales, es decir, todos los sistemas preventivos, o sea, todos los sistemas de educación sanitaria, o sea, se hacen en común hoy por hoy, y por supuesto hay acuerdos, algunos de larga data, por ejemplo con Brasil, donde existe una comisión binacional asesora, y en otro que se está empezando a trabajar de manera permanente con Argentina, a través de el intercambio de información, buscar la posibilidad de tener las historias clínicas compartidas y tener una planificación racional, por lo tanto más económica, de todo lo que es la provisión de servicios y de hotelería hospitalaria en general. El acceso al régimen de comercio transfronterizo, esto también ha estado presente en los debates, es decir, a nosotros nos parece que justamente los vaivenes de la macroeconomía de los países repercute con mucha claridad en los bordes, en los márgenes fronterizos. Entonces, o sea, cualquier desequilibrio en las políticas cambiarias, o sea, lo que provoca es que la gente corra de un lado a comprar en el otro, o viceversa a los 5 o a los 10 años. Entonces, para evitar esto, o sea, lo que estamos acordando es una canasta básica de subsistencia que pueda ser comprada libremente de un lado y de otro, y a su vez que existan los mecanismos complementarios dentro de los proveedores a los efectos de determinar el concepto de digamos, el prorrateo que se da a través del contrabando hormiga o del contrabando de subsistencia, o sea que
entendemos que a partir de blanquear esta situación, o sea, no tendría sentido, porque tendríamos un listado de productos que las familias pueden comprar tanto de un lado o de otro, y que a su vez podría hacerse una ingeniería de comercio dentro de la frontera, como si fuera una sola gran familia comprando los insumos básicos de consumo.